de Dios. ¿Quién nos puede dar esa verdad que nos hace verdaderamente libres? Juan capítulo 8, versículos 31 al 38, el Señor nos proclama de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Sí, Señor. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra tan gloriosa que puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser y transformarnos conforme a tu imagen y semejanza, hasta hacernos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Permite, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, y así cada uno podamos volver a ti conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vea la verdad que nos hace verdaderamente libres. Mientras muchos buscan, investigan, tratan de encontrar la verdad de la vida que les dé como sentido y propósito a su vida, la gente alrededor de Jesús estaba haciendo lo mismo. Y Jesucristo entonces llega para revelar la verdad que nos hace verdaderamente libres. Y el ser humano todavía sigue buscando. Es importante conocer no solo esa historia del esfuerzo humano por buscar la verdad, sino, además de conocer la historia de Cristo, conocer al Cristo de la historia. Quiero darles algunos apuntes importantes para que conozcan que los investigadores que andaban buscando en la ciencia de la historia, la geografía, la ciencia del movimiento demográfico, que significa cuando la población se mueve a diferentes lugares buscando encontrar sentido, buscando encontrar propósito a su vida. Y llega Jesús para dar esta revelación, y muchos investigadores en el pie de las notas van a encontrar todos los científicos y todas las universidades que se atrevieron a investigar las notas importantes sobre Jesucristo, que se proclamó como yo soy la verdad. Y encontramos cosas muy interesantes que vale la pena tener presente en el versículo 31, cuando dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo escogido de Dios, del linaje de Abraham, ¿verdad? Y entonces
Aquí lo ubican los historiadores en la historia, comienzan diciendo, en el primer siglo de la era común aparece Jesús. Y él era de Nazaret. Recuerden que la gente no se le llamaba tal vez por apellido como él, pero sino hijo de quién, como John, hijo de John, entonces le decían Johnson y así, o del pueblo donde venía, como Jesús venía y se desarrolló en ese ambiente de Nazaret, le decían Jesús de Nazaret, y así se le identificaba en la historia, y vivía como judío, practicaba las enseñanzas judías, oraba en las sinagogas, cumplía con las leyes judías, incluidas también sobre la alimentación que se conoce como kashrut. Toda esta práctica, y probablemente sus vestiduras eran con flecos en su vestimenta, que era conocido como el tisiot en hebreo, cómo se vestía Jesús. Todo esto lo hicieron los investigadores tal como lo hicieron los hombres judíos, para encontrar en la historia la verdad de Jesucristo. Entonces sus primeros seguidores hacían lo mismo. Sin embargo, para fines del siglo IV, los seguidores de Jesús ya habían dejado la sinagoga y se había establecido una nueva religión que se conocía como cristianismo. Y esa palabra, cristianismo, hace referencia a una religión basada en la vida y la enseñanza de ¿quién? Jesucristo. Pero Cristo no formaba parte del nombre de Jesús. Su nombre es sobre todo nombre. Y su nombre es, y cuando el ángel revelaba cómo se llamaría, le dijo que su nombre sería Dios con nosotros, Jesús. Y cuando los seguidores de Cristo empezaron a sentir ese rechazo de los que practicaban el judaísmo, se dan cuenta que era necesario identificarse con la vida de Jesús, y por eso empezaron a llamarle como lo que significaba Cristo. Cristo, que no formaba parte del nombre, sus seguidores empezaron a usarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque el título de Cristo proviene de la palabra griega que significa ungido, elegido. En hebreo la palabra es Mesías, que viene con el mismo significado de Cristo, el escogido, el enviado, el Mesías. Y la separación del cristianismo con respecto al judaísmo no se produce de manera simple y rápida. Hubo mucho conflicto, hubo mucho dolor. Y no fue solo un hecho, fue un proceso que en algunas ocasiones trajo mucho sufrimiento por muchas generaciones. Y en esta separación puede encontrarse las causas de esa hostilidad entre judíos y cristianos y sus orígenes de algunos aspectos del antisemitismo moderno, la gente que odia a los judíos. Y Jesús y sus seguidores, poco se conoce sobre los primeros años de vida de Jesús, de su nacimiento hasta los 5 años, 7 años, hasta los 12 años cuando empezamos a verlo en la sinagoga leyendo los rollos. Creció en una ciudad judía que se llamaba Nazaret, por eso le decían Jesús de Nazaret, a menos de 161 kilómetros al norte de Jerusalén, en la región conocida como Galilea. También le llamaban Jesús de Galilea. Sí, señor. Y a los discípulos le llamaban los de Galilea, varones esforzados. ¿De dónde? De Galilea. Entonces ya empezamos a entender todo lo que rodeaba a Jesucristo y sus discípulos. Según las distintas narrativas, Jesús vivió como judío y al igual que otros judíos acataba las leyes del Torá. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Aproximadamente a los 30 años de edad comienza su ministerio y a menudo lo llamaban rabino, que significa maestro. A Jesús también lo mataron como a un judío. Ah, sí, así era la crucifixión. Era un método que usaba el imperio romano con mucha frecuencia, y esto no lo tenemos presente. En el año 4 antes de Cristo, los romanos
aplastaron una revuelta judía, crucificando a 2000 rebeldes judíos fuera de la muralla de Jerusalén. La gente piensa que la crucifixión comenzó con Jesucristo. No. Ya los romanos habían demostrado su capacidad de lacerar, castigar, hacer sufrir muchísimo antes de colgarlos en la cruz. Ese era el estilo romano de tratar a los judíos que se rebelaban, que venían con sus enseñanzas de la ley. De hecho, fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús por considerarlo que un judío que causaba problemas. Y ellos sabían resolver problemas de forma drástica y violenta. ¿Y quiénes pidieron que lo trataran así? Los sacerdotes, Los mismos judíos. Entonces, cuando usted sigue leyendo el pasaje, usted va a ver que Jesucristo se lo recuerda. Ustedes procuran matarme. Entonces ya entendemos por qué todo esto estaba sucediendo alrededor de Jesús en esa época. Y nos estamos ubicando, y en la segunda página les entrego la gráfica donde está la población judía. Y la parte más gruesita que ven, las líneas gruesas, ese era el contexto del Imperio Romano en toda la región del norte de África y al norte de Italia, que es donde está Roma, la capital de Italia. Cuando ustedes quieren ubicar a Italia, ustedes van a ver una geografía que parece una bota. Esa es Italia. Y la capital es Roma, donde estaba el reino romano imperando. Mire, sobre todos los países que están allí, ustedes van a ver que hay unos puntitos que parecen como una estrella. Se fueron hasta Londres. Era impresionante el reino romano sobre el pueblo judío. Y las principales centros cristianos están como una estrellita más grande. Tienen que verlo con mucho cuidado porque la gráfica no me salió tan nítida como hubiéramos querido, con colores y todo bien bonito. Pero se puede entender un poco si observa con mucho cuidado dónde está Roma y dónde está Jerusalén. Todo hacia la derecha van a ver Jerusalén. Y allá está toda la población, cómo se fue extendiendo los judíos por todo. Es impresionante. Yo no sabía todo esto. Mire, durante los primeros 4 siglos de la era común, la mayoría de los judíos todavía vivían cerca del mar Mediterráneo, aunque algunos comenzaron a desplazarse hacia Europa occidental. Y aquí la gráfica lo ilustra, cómo se fue moviendo a través de estas regiones por la presión del Imperio Romano. Entonces, cuando ellos creían que estaban haciéndole una maldad al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se estaba multiplicando. Lo mismo que pasó en Egipto. Los egipcios empezaron a preocuparse porque los judíos se estaban multiplicando. Y así también el movimiento que seguía a Jesucristo, que son las estrellas un poquito más grandes. Pero la presión y la persecución fue tremenda. Y recuerden que Pablo, siendo fariseo judío, participó en esa persecución hacia los cristianos. Por eso es importante ver la gráfica para entender qué estaba ocurriendo en la región. Y antes que pasara, Jesucristo comienza este diálogo con ¿quiénes? Con los judíos. Y no cualquier judío. Eran judíos, volvamos al pasaje, en Juan capítulo 8, versículo 31, y va a ver con quién estaba conversando Jesús. Dice Juan 8, 31. Diga entonces Jesús a quiénes. ¿A quiénes judíos? Ve que no eran cualquier judío con que estaba conversando Jesús. Los que habían creído. Le habían creído. Usted sabe que hubo muchos judíos que desarrollaron odio hacia Jesús porque él se decía hijo de Dios, porque él empezó a enseñar el amor de Dios aún a nuestros enemigos, y eso estaba entrando como en conflicto con la enseñanza de los judíos. Pero inicialmente ellos empezaron a escucharlo, a ver qué es lo que tú tienes que decir. Y se acercaban con fe, pero no con suficiente fe, sino con fe de esa que trae el montón de dudas y mire, insensatez. Ahora usted va a ver por qué había insensatez en esa conversación. Observe. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habían creído en él, hermano. ¿Sabe cuánta gente le puede decir a usted que yo creo en Dios? Y yo creo en la palabra de Dios. Así estaban los judíos. Pero de ahí a ser discípulo es otro nivel, un nivel más profundo de vivir la palabra, no solo de repetirla como lo hacían con una retórica, como lo hacíamos nosotros en la católica, que repetíamos y repetíamos y repetíamos el Padre Nuestro, Ave María, y así repetíamos. Eran puras repeticiones de la ley, del Torá, de la enseñanza de los 10 mandamientos, la repetían, pero no la vivían. Y Jesús llega en ese momento y le dice: ¿ustedes creen en la proclamación de la verdad que les estoy compartiendo? Pongan cuidado a esto. Si vosotros permanecéis, ¿se acuerda que Jesús les decía: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos no permanecían, nada más que bla, bla, bla. Hablaban y hablaban y hablaban de la ley, de la enseñanza, pero Jesús llegó para darle el ejemplo de la vivencia. Y Él llega y les saca este punto y le dice: mire, no es solamente hablar, es también vivir la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad en su vida? Libertad. Ahí entonces empieza la reacción, hermano. Mire la reacción insensata. Ese es el segundo punto aquí, donde vemos que hubo una reacción insensata. Y frente a esa reacción insensata viene un análisis profundo. Observe en el versículo 33, después del versículo 32, cuando Él les dice: la verdad los va a hacer verdaderamente libres. Mire esta respuesta insensata. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Dónde está la insensatez allí, hermano? Que ellos ahí no están trayendo a la memoria que fueron esclavos en Egipto con Faraón. Y mire, por no un par de días, no por un par de años. Hello. Ahí está la insensatez. Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Y qué pasó con Babilonia? ¿No? ¿Cuántos años allí? Y ahora, ¿dónde estaban? Por eso le di la hoja gráfica para que ustedes se dieran cuenta que estaban bajo el imperio romano, que los dominaba y les manipulaba todas sus prácticas, sus creencias, su vivienda. Había que hacer censo. Se me van a donde nacieron, que quiero tomar cuenta de ustedes. Esa era la práctica romana. Pero aún en eso, Dios tenía un plan. ¿Se acuerda cómo Jesús nació donde tenía que nacer? Y se movió José y María y se fueron. ¿Por qué? Porque los romanos estaban haciendo ¿un qué? Un censo. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que aún estando bajo ese imperio, Jesús cumplió el propósito de su venida. Pero si estos judíos le estaban hablando a Jesús con esta ironía, con esta insensatez, como: nosotros, esclavos de que tú estás hablando. Nosotros no somos esclavos de nadie. Usted le va a hablar del evangelio, de la palabra de Dios, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, y lo van a mirar como que: ¿cuál pecado? ¿Esclavo de qué? Estoy viviendo mi vida como a mí me parece. Y ya eso en sí es un pecado contra Dios. Porque el Señor te dice en tu palabra: no seas sabio en tu propia opinión. El Señor te dice en su palabra que debes buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú no estás cumpliendo con la voluntad de Dios, no tienes una relación con Dios, ya tú estás viviendo en esclavitud. Entonces, así como estaban estos judíos, que sabían la ley y se estaban haciendo, nosotros le decimos como para que los pasearan en canoa, los pasearan en bote, pero ya estos querían que los pasearan en yate, porque ellos decían: nosotros esclavos, ¿de quién?
y se olvidan de la historia y la trayectoria y en la que estaban viviendo. Era un estado de esclavitud. Pero esa era la parte geopolítica. Pero ¿qué pasó con la área espiritual? Que es la que donde Jesús entra a profundidad. Mientras ellos primero se desasociaron, o sea que no hacían relación de que sí estaban viviendo bajo un dominio como esclavos. Jesús en realidad estaba buscando que ellos hicieran un análisis de su esclavitud espiritual. Observe cómo la conversación se va desarrollando. Ellos querían ubicarse en un contexto geopolítico, y aún geopolíticamente era insensata la expresión de que nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús de ahí se lo lleva a la parte espiritual. Versículo 34. Jesús les respondió, cuando salieron con esa insensatez, Jesús les respondió que de cierto os digo que, ahí le viene la explicación, que todo el que hace pecado habla Espíritu Santo, es esclavo del pecado. Y usted va a ver hermanos recibiendo esta palabra del Señor. ¿Y qué me quiere decir el Señor con eso? Que yo todavía tengo pecado, que yo todavía soy esclavo de algún pecado. El Espíritu Santo le va a decir, le va a redarguir. Cosas que todavía te atan, cosas que todavía te dominan, cosas que todavía te apartan de la voluntad de Dios, que haces como te parece y no como a Dios le agrada. Todavía hay áreas allí que el Señor puede mejorar, darnos libertad de esa atadura, juegos de azar, compañías que no glorifican a Dios, temas que no glorifican a Dios, pensamientos que no son dignos del Señor. Habrá alguna esclavitud allí que nosotros vamos a mirarle a la palabra de Dios y le vamos a decir al Señor como esclavo yo, a esta altura de mi vida, de que yo puedo ser esclavo. Y nos vamos a encontrar frente a la presencia santa de Dios diciendo, yo quiero más de ti, yo quiero hacerte libre de ese pecado, yo quiero que tú vivas en libertad fuimos llamados, y yo quiero que tú disfrutes la vida abundante y con propósito. Déjate liberar. Déjate esa insensatez como tenían los judíos frente a Jesús. ¿Yo? ¿Esclavo de qué? No, ustedes no saben de lo que están hablando, pero el Espíritu Santo sí sabe. Nosotros vemos la apariencia, no vemos la cara, pero Dios ¿qué mira? ¿Qué mira Dios? Y cuando Él manda su palabra y dice, diles lo que yo quiero de cada uno, libertad del poder que Jesucristo solo puede dar. Y aquí Cristo le está hablando directo a los judíos que creían en Él y se sentían como que yo estoy bien, yo no soy esclavo de nada, yo no soy esclavo de nadie. Y Jesucristo le empieza a definir, mira, la esclavitud viene porque el pecado todavía reina, el pecado todavía domina. Y Dios quiere que tú seas un reflejo de su amor y de su santidad. Y Dios quiere que seas libre. Él quiere que tú seas libre. Y si el Hijo os libertare, dice, seréis que no casi libres, no un poco libres, sino que verdaderamente libres. ¿Cuántos creen en esta mañana que Cristo nos quiere libres? ¡No quiere libres! Completamente libre. Entonces aquí Jesús no se anda con rodeo, no se anda por la rama. Verso 35. Y miren los efectos de la vida en libertad y de la esclavitud. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, viene y se va, hasta un rato que se congrega, viene y se van, no permanece. Pero el Hijo y los que permanecen en el Hijo, seréis verdaderamente mis discípulos y llevaréis mucho fruto, porque sin mí
nada No podéis. podéis hacer. Entonces, por eso Jesús empieza a aclarar, mire la aplicación de esta enseñanza, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, ya viene y se va y busca otra iglesia y va para acá y va para allá, pero el hijo queda para siempre. El hijo permanece, y el que permanece en su palabra permanece para siempre. Amén. Y por eso Jesús le está hablando con esta claridad, esta profundidad. Versículo 36, yo quiero llevarlo a otro nivel. Yo quiero que ustedes sepan lo que Cristo puede hacer. El poder de Cristo, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 37, miren la amabilidad, miren la consideración y el respeto que Jesús llega para declarar su verdad. Jesús no empieza diciéndole, ustedes dicen que son, pero ustedes no son. No, no, no. Yo entiendo lo que ustedes acaban de decir, que ustedes son del linaje de Abraham, verso 37, eso me queda claro. Pero yo quiero aclarar lo que hay en el corazón de ustedes, de que son judíos del linaje de Abraham. Eso se les acepta. Verso 37. Mire la conducta, que es lo que nosotros tenemos que sabernos manejar cuando conversamos con las personas. Dice, no, yo te entiendo, yo soy hijo de Dios, yo soy del linaje, ¿sabes dónde yo me crié? ¿Sabes cuántos años tengo en la palabra? ¿Y sabes cuántos años yo tengo en la fe? Y tú sabes todo lo que yo sé de Dios. Uno lo primero que tiene que hacer es reconocerle a la persona todo lo que dice y todo lo que declara que es. Y luego lo ubica en el contexto del propósito de Dios. Mire cómo Jesucristo lo maneja. Versículo 37 dice, sí, sé que soy descendiente de Abraham, pero aquí hay una situación bien clara. Ustedes saben que en ese momento los que se acercaron creyendo, ni siquiera se imaginaron que Jesucristo lo iba a poner en este escenario. Ustedes procuran matar. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Los judíos. Hermano, cuando yo me senté a estudiar la palabra, yo pude decirle, Señor, perdóname por haberte causado tanto sufrimiento. Y yo lo maté. Mi pecado lo llevó a la cruz. Yo le estoy echando la culpa a los judíos y los judíos le echan la culpa a los romanos. Fue por mí que murió en la cruz. Ocupó mi lugar. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién lo mató? Nosotros. Nuestro pecado. No hagámoslo desentendido. El Señor no me habla. Al primero que Dios le habla cuando manda su mensaje al mensajero, le dice, ¿quién mató a Jesús? Samuel. Tú lo mataste. ¿Por qué no empieza por confesar que fue por mí que murió? Murió por ti, murió por mí. Y por eso Jesús le habló diciendo, ustedes saben cuál es el problema, que con toda su religión y con todo su conocimiento de Dios, mi palabra no cabe. Mi palabra, verso 36 dice, mi palabra la oyen, nada más que la oyen. ¿Qué quiere decir? Que no haya cabida, que no la vivimos, que no la compartimos. Estamos cerrando el mes del evangelismo y ve toda la bendición que Dios nos da. Y no la vivimos y no la compartimos. ¿Qué quiere el Señor? Dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos haya bendecido tanto, hermanos, con su palabra, para que haya cabida, para que sea palabra viva, que sea nuestro estilo de vida. No solamente un conocimiento, una información. Yo tengo mucho conocimiento de la historia de Cristo, pero Cristo quiere que tú conozcas al Cristo de la historia y que seamos semejantes a Él, que tengamos la mente de Cristo. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros miremos este pasaje como que, sí, los judíos lo mataron.
Oh, los romanos lo crucificaron. Fue mi pecado. El culpable soy yo. Yo le fallé a Dios, hermanos. El pastor Samuel le falló a Dios. Y por mi pecado Cristo sufrió. Y Él vino para decir que hasta ahí hay solución en Cristo Jesús, en mi pecado. Porque Cristo llegó para hacerme libre. Libre de mi pecado. Libre de la causa que lo llevó a la muerte. Y por eso resucitó para decirnos que podemos ser verdaderamente libres. Ya no tenemos que llevar la carga de la causa de su muerte. Ahora podemos declarar que Él vive, pero para llegar a ese proceso tenemos que empezar por asumir nuestra responsabilidad de haberle fallado a Dios. Y por eso Jesús le habla así tan directamente y le dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y cuando uno se mira en ese texto y en el contexto, uno dice: pero ¿y cuántas veces yo sigo negando a Cristo? Me preguntan que si soy cristiano. Yo, ¿de qué estás hablando tú? Sí, yo no me avergüenzo de proclamar, porque el Señor me dice a mí que si yo me avergüenzo delante de los hombres, Él también. Entonces, yo no estoy para estar jugando al cristianismo. Yo tengo que confesar que Cristo vive y vive en mí. Yo cada vez que alguien me saluda, ¡vive! Y la gente dice: oye, pero es que lo tienes allí presente constantemente. Que la gente sepa que tú eres de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que nosotros mostremos que sí hay cabida de su palabra en nuestra conversación cotidiana. ¿Cómo que no hay cabida para decir algo de Cristo, hermano? ¿Cómo que no hay cabida para llevar un tratado y sembrarlo? ¿Por qué no pueden bombardear con toda la publicidad y las promociones de cosas materiales y yo no puedo sembrar de las espirituales? ¿Por qué no, hermano? Ah, no, porque quedan mis amistades, entonces dirán que sí, yo soy cristiano. No se avergüence del evangelio, hermanos. Atrévase a darle cabida de la palabra de Dios en su conversación, en su relación con los demás. Por eso Jesús le está hablando así tan claramente, le dice: no, ve acá, ustedes realmente son del linaje de Abraham, eso no se discute. Pero ¿qué hay de darle cabida a la palabra de Dios? ¿Qué hay de reconocer que sí propiciamos la muerte de Cristo por nuestro pecado y nuestra maldad? ¿Por qué no podemos atrevernos a confesarle, Señor: sí te causamos dolor y sufrimiento, Señor? Sí somos responsables de tu crucifixión. Pero hay un lugar para ti. Mientras no hubo lugar en el mesón, hay lugar en mi corazón. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Y por eso le hemos de invocar, por eso vamos a orar, por eso vamos a leer la palabra de Dios. No hay tiempo, tenemos mucho que hacer, corre. ¿Por qué no podemos hacer una pausa y dice: sí, hay cabida para un culto familiar? ¿Por qué no, hermano? Dígame. ¿Por qué no puede haber cabida en nuestras casas para invocar al Señor? Puro corre y activismo. ¿Y quién es que nos da la fuerza y nos da la oportunidad de movernos? ¿Es digno o no es digno de tener una invocación en nuestro hogar? ¿Cómo no puede haber cabida si Él es el que nos presta el tiempo y nos presta la vida? Vamos, hermano, que el Señor está hablando con nosotros, que nuestra agenda puede también haber cabida o no puede haber cabida para la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así nos dice el Espíritu Santo en su palabra. Verso 38, consecuencia, causa y efecto. Indica el efecto de dar cabida y aceptar su palabra. Indica el efecto de revivir y revelar las cosas que vienen del Padre. Usted sabe qué significa discernimiento. Cuando usted puede discernir, cuando usted puede identificar las cosas que vienen de Dios y las que no.
Y en el verso 38 Jesús cierra con esa identificación. Dice, miren, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros, mira que él no usa la expresión hablan, porque sí hablaban de la ley de Moisés que venía del Padre, pero él está apuntando a algo que estaba pasando. ¿Por qué le digo a la gente hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen? Y aquí Jesucristo lo deja claro y dice, yo les muestro, yo les hablo lo que recibo del Padre. Pero ustedes tienen un problema, usted puede que hablen muy bonito, pero lo que hacen, mire que el versículo no dice que lo que hablan, él sí mencionó que lo que él habla, pero cuando se dirige a ellos le dice, pero lo que ustedes hacen, claro que los versículos que siguen él les da todavía mucho más duro y les dice con nombre propio que era lo que hacían de su padre Satanás, el diablo. Hablaban de Dios, pero ¿qué hacían? Y eso fue así como un flechazo. Y creían en él, hermano. Pero de ahí a la obediencia que había, el dicho al hecho, tremenda separación. Y ahí es donde Jesús termina en este pasaje diciendo, yo quiero que ustedes observen, quiero que ustedes escuchen lo que yo hablo. ¿Se acuerdan por qué la gente decía con qué autoridad Jesucristo enseñaba? Porque lo que él hablaba lo vivía. Pero los judíos hacían otras cosas, los fariseos hacían otras cosas. Y esas cosas que hacían no eran agradables al Padre Celestial. Y aquí el Señor nos convida a nosotros de que pueden existir muchas influencias, pueden existir muchos poderes, pero aún el ambiente que está dominado por todas estas influencias, por todos estos poderes del ser humano, solo hay uno todopoderoso que puede hacernos libres de todas esas influencias de maldad, de todo ese mundo de tiniebla que nos rodea. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y reta a sus discípulos, vosotros sois la luz, y una lámpara, un candelabro no se pone debajo de la mesa, hermanos. Debemos estar escondidos. Dejen que el mundo vea lo que Cristo hace en nuestras vidas, iluminemos al mundo. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. De atreverte a testificar. Cerramos hoy domingo el mes del testimonio del evangelismo, de compartir la libertad que Cristo da. Hay mucha gente que está esclavizada a las drogas, al alcohol, al sexo fuera de la voluntad de Dios, a la pornografía, a la mentira. No puedo dejar de mentir. Hay gente esclavizada a eso. Y solo Cristo nos puede hacer libres. Nosotros podemos vivir de tal manera que la gente quiera confiar en el poder de Dios para libertad. ¿Cuántos creen aquí que hace falta la libertad que Cristo da? La verdadera libertad. ¿Cuántos creen que en nuestros medios todavía está haciendo falta esa libertad? Cristo quiere que el mundo sepa que todavía hay uno que puede dar verdadera libertad y nos invita a vivir esa maravillosa palabra que nos hace libres. ¿Cuántos pueden unirse con el pastor para que nuestra vida tenga cabida para la palabra viva? Haya tiempo. Podemos unirnos en esta oración con su pastor y decirle, Padre, que haya cabida, que aquí en mi vida, en mi agenda, yo tengo una agenda muy ocupada, pero siempre debe haber un lugar para mi Señor. ¿Cuántos pueden unirse con su pastor y clamar, Padre, que me falte todo, pero que no me faltes tú? Que siempre tenga tiempo para orar, para leer tu palabra y para vivirla, Señor. Queremos clamar esta mañana. Padre, gracias por hablarnos en tu palabra. Sí, todavía hay esclavitud en medio nuestro. Todavía hay cosas que podemos desprender, Padre,
que en nuestra fuerza no es fácil, Señor, pero en ti, en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, tú nos puedes dar esa verdadera libertad. Esas cosas que nos pueden apasionar en la carne, pero que a ti no te agradan, tú las puedes romper. Rompe, Señor. Sí. Toda atadura en el nombre de Cristo. Rómpela, Señor, en este día te invocamos. Para que tú nos hagas libres, verdaderamente libres, ser instrumentos del poder de tu amor y no de nuestra carne influenciada de la maldad, del deseo, de complacernos a nosotros mismos, sino de agradarte a ti. Señor, que haya espacio en nuestra agenda para sentarnos contigo, tener nuestra cita con Dios. Señor, cómo me hace falta pasar tiempo contigo. Sí, Señor, hace falta que demos cabida a tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que la valoremos como algo precioso, como miel dulce que refresca el alma. Señor, necesitamos mejorar nuestra calidad de vida, que la gente que está viviendo en el pecado pueda ser libre, porque tú nos das el testimonio de que hay verdadera libertad en Cristo. Tú nos haces libres, Señor. Gracias por perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas, aleluya, libertando a mi corazón. Tú me hiciste libre, Señor, tú me hiciste libre, libre, libre. Tú me hiciste libre, oh, libre. Si el Cristo nos libera, libre, no. Rotas fueron esas cadenas, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin él? ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Tu fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin tú? Libre, tú me hiciste libre. Libre, tú me hiciste. Oh Padre, gracias por esa libertad. Libre, libre, Señor. Pero rotas con el poder de la sangre de Cristo, que estaban matando a mi corazón. ¿Cómo es posible voy a vivir sin Cristo? ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Oh, no puedo vivir sin Él. Fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. Oh, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Él las puede romper. Él las puede romper. Ya la rompió. Cristo rompió las cadenas. Cristo ya rompió mi cadena. ¿Y qué nos da? ¿Quién nos da? ¿Quién nos da seguridad? Oh sí. Gracias, Señor, por enviar tu palabra profunda. Señor, llévanos a vivir de victoria en victoria, que el mundo vea que en Cristo hay libertad verdadera. Como Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús, aleluya.
Amén. Demos las bendiciones.